en lo de Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenía esa preocupación que tú dices, porque Padre es Padre y el Espíritu Santo, o sea que son personajes individuales, pero se compone en que cada uno pues tiene una fusión que se compone en la Trinidad. Entonces, eso. Quería saber si están separados. Sí. Sí, pues, vamos a darle como 5 minutos. Vamos a orar y entonces le damos como 5 minutitos a eso en lo que viene. Okay. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Podemos estar aquí. Te pido que estés con la clase y con aquellos que estén de camino. Que podamos tener una buena discusión y un buen estudio esta noche. Nosotros lo pedimos. Amén. Hoy para el video vamos a cubrir la doctrina de la creación, que es una doctrina bien importante, pero primero vamos a cubrir algunas preguntas en cuanto a la pregunta de la Trinidad. Básicamente Dios es uno, y eso incluye todos las personas de la Trinidad. Que es Jehová, ¿no? Bueno, no. Dios es Dios. Entonces, la cosa es que ellos son uno y todos forman la divinidad. Pero la divinidad tiene un aspecto en que son tres también. O sea, que hay un aspecto en que son uno, son un ser, pero hay otro aspecto que son tres. Y eso le llamamos personas. Y entonces está lo que llamamos Dios, que es el Padre, que es una de las personas. Entonces está Jesús, que es Jehová, que es otra de las personas. Entonces está el Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es otra de las personas. Pero en sí la Biblia, el Nuevo Testamento, lo que dice es que Jehová es el Hijo, es Jesucristo, mientras que el Padre es Dios. Hay un versículo en Corintios que dice: pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, que es la traducción de Jehová, el Hijo. Así que Jehová es el Hijo y Dios es el Padre. Dios es el Todos Padre. componen la divinidad, que es un solo ser. Pero la terminología bíblica es un poquito distinta a la terminología que está en los credos. Él dice lo mismo, pero en sí lo que la Biblia dice es que el Padre es Dios, el Hijo es Jehová. Hay muchos versículos. Hay un estudio sobre eso que también pueden ver de video, que habla acerca de eso. Pero que la Trinidad, igual que lo describen, está completamente correcto, pero que la terminología creo que la podemos hacer un poquito más bíblica, hablando no de Dios con tres personas, sino de la divinidad con tres personas, una de esas personas siendo Dios el Padre, el otro Jehová, que es el Hijo, y el otro el Espíritu Santo. Son una divinidad, tres personas en uno. Una sola Exacto. naturaleza. Es lo mismo. La que Trinidad se compone Dios. Esas tres personas se componen Dios. Los son bienes de Dios. Eso es Dios. Lo que pasa es que la manera que la Biblia describe, nosotros pensamos que, o sea, la imagen que nosotros tenemos un poquito distinta, yo pienso, la manera que lo tiene la Biblia. Nosotros pensamos que esto es Dios. Entonces dentro de Dios hay como tres personas. Que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es Jehová Dios. Todo esto es Jehová Dios y se compone del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo pienso que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es lo mismo, pero la terminología es distinta. Que básicamente dice que esto es la divinidad. Y entonces aquí está Dios el Padre. Aquí está Jehová, que es el Hijo, y aquí está el Espíritu Santo. Es que como quieras lo mismo, pero los términos, la terminología es distinta. Y el Espíritu Santo es la promesa, ¿no? Del Hijo. El Espíritu Santo es una segunda persona de la Trinidad, porque la relación entre estas personas es de esta forma. El Padre engendra al Hijo, y entonces ambos engendran al Espíritu Santo.
o de ambos emana el Espíritu Santo. Lo mismo aquí. O sea que la relación entre ellos es todo un poquito distinto. Dios el Padre no se deriva de ninguno de los dos. El Hijo se deriva solamente del Padre y emana el Espíritu Santo con el Padre, mientras que el Espíritu Santo emana de ambas cosas, pero todas son emanaciones. Son todas partes del mismo ser. Es algo que ocurre todo el tiempo. Porque la razón que eso pasa es porque, bueno, una de las consecuencias de eso es que entonces Dios en sí mismo puede demostrarse amor. Porque si no hubiera solamente uno, si fuera como el Dios de los musulmanes, que es un Dios monádico, que es básicamente una sola persona y un solo ser, ¿a quién va a amar? Pero el Dios musulmán no ama. Él no es un Dios de amor. Es un Dios que da órdenes y uno obedece esas órdenes y ya está. Okay. Así que esa es la realidad. Pero hay un video sobre eso. Ok, pues en sí eso fue una buena introducción al tema que vamos a hablar hoy. Porque ¿verdad? Estamos viendo que del Padre emana el Hijo y el Espíritu Santo. Okay. Es parte de Dios, es algo automático, es como los electrones que producen un campo magnético, un campo eléctrico. Eso es algo que automáticamente lo hacen. Ahora, la creación no emana de Dios, sino que la creación es el resultado de la voluntad de Dios. Okay. Así que Dios decidió crear. ¿Okay? Y que tenemos aquí el universo. Pero es parte de una decisión que Dios hizo. No es algo que Dios estaba obligado a hacer. No es algo, el universo no sale de Dios en ese sentido, sino que Él decide crear. ¿Entiendes? Es una decisión que Él hace, o sea que Él es el producto de su mente. Así que esa es la diferencia más grande, y entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero antes vamos a ver por qué es importante estudiar acerca de la creación. Esto es uno de los temas míos más favoritos, y es un tema de mucha importancia. Así que vamos a ver por qué, vamos a ver su importancia, por qué es importante este tema. Okay. A ver qué ustedes piensan, por qué es importante este tema. Importante el tema de la creación. Sí. Es bien importante porque toda la situación que está sucediendo hoy en día, hay que saber de dónde. Ok, muy bien. Es una de las áreas donde más el mundo ataca la Biblia. Okay, pero entonces la pregunta es ¿por qué es que el mundo entonces ataca la Biblia? Bueno, porque es una doctrina bien importante. Por su importancia, es una doctrina que está bien bajo ataque. Okay. Primero vemos que una doctrina que está prominente en la Biblia, ¿verdad? Génesis 1.1 describe la creación, está hablando de la creación inicial. Génesis 1.1 y Génesis 1 en general. Juan 1 también del 1 al 3. Hebreo 11.3 habla acerca de ella. Apocalipsis 4.11 también habla acerca de la creación, ¿verdad? Así que, y Jesucristo habla mucho, ¿verdad? A través de su enseñanza se habla cosas referentes a la creación. Así que la primera razón es que es una doctrina prominente. Dos, es una doctrina que es fundamental. Por lo que estamos viendo, porque define la relación entre las tres personas, entre Dios
y lo no Dios. Hay dos categorías de cosas, está Dios y está no Dios. Pero la diferencia grande de Dios es que Dios es No creado. el no creado. La palabra era Infinito. no infinito, es no causado. Es La causa no causada. Ajá, es la causa no causada. ¿Qué es lo que quiere decir Jehová? Jehová quiere decir yo soy el que soy porque Dios es y Él no es porque nadie lo hizo. ¿Ves? Nosotros somos porque hemos sido. Y entonces estamos nosotros que somos entonces nosotros somos efectos de causas. Dios nos creó, ¿okay? Todo lo demás es algo, es el efecto de una causa, pero Dios es la causa no causada. Entonces, ¿cómo es que Dios creó esto? Determina la relación entre Dios y lo que no es Dios, y entonces eso afecta la idea de qué es lo que quiere decir la espiritualidad de Dios, afecta la doctrina del pecado, afecta la doctrina de la relación entre lo físico y lo espiritual, afecta, ¿verdad?, doctrinas acerca, por ejemplo, del matrimonio, muchas cosas, ¿verdad? Básicamente la doctrina del ser humano, de cómo está compuesto el ser humano. Básicamente todas las doctrinas, entonces todas las otras doctrinas son impactadas por esas doctrinas. Así que como es tan fundamental, si eso uno no lo tiene bien, entonces eso afecta básicamente todas las otras doctrinas. Así que es fundamental, así que afecta otras doctrinas. Entonces también afecta la otra doctrina que es bien importante en la práctica, que es que afecta la interpretación de los eventos del Antiguo Testamento. Y lo afecta de esta forma. Si nosotros vemos esa primera parte del Génesis como un mito, algo que no es literalmente cierto, entonces el problema es que eso, todo eso se presenta como la continuación de esa historia, ¿verdad? Porque la Biblia habla de Adán y Eva, y entonces habla de sus hijos, y entonces los distintos linajes que salieron de ahí. Entonces Noé era eventualmente hijo de ellos, ¿verdad? Era descendiente de ellos. Entonces tuvo el diluvio que cubrió toda la tierra, que eso afecta grandemente la geología y la manera que nosotros interpretamos la geología, y entonces después de eso Noé y su familia salió, de ahí entonces se esparcieron todas las naciones, y eso continúa, ¿verdad? Y no hay un buen sitio para parar, básicamente hasta que uno llega otra vez de antes de, ¿cómo se llama? De cuando viene los hijos de Israel otra vez del cautiverio. O sea que básicamente la gente que niega que la creación es literal, que nosotros evolucionamos, tienen que hacer que todo eso sea mitológico, ¿verdad? Otra palabra que no es mitológica, que sea Fábula. épicas, Fábula. que sea épicas o mitos, ¿verdad? Hasta que uno llega otra vez, hasta que vinieron del cautiverio. Entonces eso básicamente tumba todo el Antiguo Testamento. Y entonces si tumba el Antiguo Testamento, como Jesucristo los apóstoles decían que eso era literal, pues entonces eso tumba toda la Biblia. Y entonces otra cosa también es que eso también entonces afecta cómo nosotros interpretamos la profecía, ¿verdad? Así que interpretación del Antiguo Testamento, y también del Antiguo Testamento, y entonces también del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento refiere mucho a este periodo. Entonces le voy a leer un pasaje, 2 de Pedro 3 al 19, dice:
Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que fíjense cómo esto está conectado al diluvio, porque si nosotros, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso lo que está diciendo es que eso es lo que se llama el uniformitarianismo, que todas las cosas siguen, ¿verdad?, a un paso, que eso todo ha evolucionado poquito a poco, todas las cosas son gradual. El Gran Cañón del río Colorado, que es una cosa inmensa, eso fue hecho por un río que, ¿verdad?, todos los años iba sacando un poquito más, a través de millones de años. Pero eso niega que hubo un gran juicio no hace tanto tiempo y que puede venir otro gran juicio, ¿verdad?, en el futuro. Porque yo una vez me gustaban mucho los dinosaurios cuando era chiquito, y me ponía a leer y todo eso, y entonces hablé con mi papá, ¿verdad?, hablando de los dinosaurios y eso. Entonces él me enseñó, ¿verdad?, que la Biblia no decía que habían pasado tanto tiempo. Y cuando yo me di cuenta de que, ¿verdad?, hubo un juicio de Dios tan recientemente, eso para mí hizo que Dios de momento fuera mucho más cerca y mucho más real, ¿ves? Y que eso hace que el próximo juicio que venga, que básicamente va a ser bien parecido, yo creo que los dos fueron el impacto de un asteroide, pues eso lo hace también mucho más real. ¿Ves? ¿Algunas preguntas hasta ahora? Yo creo que el aire está apagado. I can do it if you want. Ok, entonces, y como estaba diciendo, entonces el 4 es la importancia, otra importancia es lo que dijo la hermana, que impacta, ¿cómo lo pongo? Es donde ha caído mucho del ataque. Está atacado. ¿Cómo es? Es donde está mucho del ataque. Y eso quiere decir que tenemos que conocer de esto, porque muchas personas han oído argumentos en contra de la creación. ¿Ve? Y entonces eso es algo que a muchas personas entonces los aparta y es un obstáculo para ellos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber cómo contestar a esas personas. Y la cosa es que a veces uno dice, que si ¿verdad?, que lo que la gente tiene que creer en la Biblia, y si ellos no creen en la Biblia, ¿verdad?, no van a hacer, no importa que uno argumente con ellos. Pero la cosa es que a veces eso hace que la gente no crea la Biblia. Por ejemplo, yo tenía una paciente que yo estaba diciendo, usted va a la iglesia, y no, que yo no iba a la iglesia. Entonces le pregunté, pero por lo menos usted lee la Biblia o algo. Y dije, no, yo no leo la Biblia porque está llena de contradicciones. Entonces yo le dije, dígame una contradicción y vamos a ver si yo se la puedo contestar. Dije, tíreme lo más fuerte que usted tenga, a ver si yo le puedo contestar la contradicción. Entonces salió con la cuestión esa de que Adán y Eva solamente habían tenido 2 hijos, y como 2 varones pueden producir toda la población del mundo. Y dijo, esa es una de las más fáciles de contestar. Y eso está bien claro en la Biblia, eso está bien claro en el Génesis. Básicamente, o sea,
se ve que ella nunca lo había leído, porque dice que Adán tuvo hijos e hijas. ¿Ves? O sea que ya básicamente con eso le tumbé su argumento y ahora está mucho más abierto. Y dije, ahora póngase a buscar en la Biblia y entonces busque todas las contradicciones que usted pueda encontrar y me las trae y las discutimos. Pero ahora entonces por lo menos se pone a buscar las contradicciones, a leer la Biblia de una manera de motivarlo. Pero una cosita así tan sencilla básicamente puede ser una barrera que haga que la persona no ¿verdad? Rechace la Biblia. Que no reciba la bendición, no reciba Exacto, el básicamente mensaje. rechace y rehúse exponerse tan siquiera a la Biblia. ¿Okay? ¿Algunas preguntas hasta ahora? Algunas de las cosas que es importante que nosotros sepamos esa idea del uniformitarianismo, o sea que básicamente todas las cosas van cambiando gradualmente, que no han habido catástrofes, y la idea de que la vida la creó la teoría de la evolución, pero eso tiene hay unos problemas bien grandes con eso, que si uno sabe la evolución es en sí un proceso de adaptación de la vida, que es el mecanismo de adaptación que Dios ha puesto en los organismos, no es un mecanismo de creación de cosas completamente nuevas. Y entonces otra cosa también es que como es un proceso de adaptación de la vida, cosas que no son vidas no pueden evolucionar. Así que una piedra no puede evolucionar y convertirse en algo vivo. Animado. Algo animado. Eso no creo que lo vamos a cubrir en mucho detalle, pero para que sepan por lo menos en general eso. Okay, así que eso básicamente es la importancia de esta doctrina. Okay, ahora entonces vamos a ver algunos aspectos teológicos o algunos aspectos que nos enseña esta doctrina de la creación en su sentido más doctrinal. Entonces vamos a ver después a ver qué en sí es lo que la Biblia enseña en cuanto a la cronología de la creación. Ok. Lo primero que vamos a ver, así que estos son podemos decir, estos son aspectos fundamentales de la teoría de la doctrina de la creación. Primero vemos de dónde es que Dios creó. Y vemos la fuente. La fuente de la creación. ¿Sí? Dios creó básicamente usando nada. Él creó es creación de la nada, lo que se llama ex nihilo. ¿Okay? Así que Dios no usó material preexistente. ¿Okay? Hay una palabra que se usa para describir la creación de Dios y es la palabra bara. ¿Okay? Eso es importante. La palabra hebrea bara, ¿okay? Que se usa cuando Dios está creando cosas que son completamente nuevas, que no usa algo preexistente. A veces Él usa cosas preexistentes que Él ya ha creado y las continúa modificando. Así que la palabra Ba'a se usa para describir el acto originario de Dios. ¿Okay? Es un verbo y habla de algo donde Dios está haciendo algo que es completamente nuevo. Por ejemplo, en otras cosas él habla de Dios como un agricultor o como el alfarero o como alguien que edifica un edificio, por ejemplo acerca de la iglesia, pero esta palabra lo que habla es de un producto y nunca habla de algo sobre el cual Dios está obrando. Que dice Dios creó tal cosa, no dice que Dios construyó esto de otra cosa.
aparece 13 veces en el libro de Génesis y se refiere a varias cosas, y vamos a verla en un poquito más de detalle. Básicamente hay 3 cosas fundamentales que dice que Dios creó. ¿Okay? El primero es que creó, ¿perdón? Creó Dios los cielos y la tierra. Eso mismo, ¿okay? Lo primero que creó fue básicamente Tiempo. el universo Espacio. original con su estructura, energía y materia, que es tiempo, espacio, materia y las leyes. Okay. Dice en el principio, el tiempo. Hay un principio, es algo que nosotros no nos damos cuenta, que antes de ese principio Dios no existe dentro del tiempo. Dios creó el tiempo, hubo un comienzo de básicamente de todas las cosas. Lo que existía antes de eso, no hay un antes. Dios existe. Dios, Exacto, Dios existe, pero no sabemos, es difícil nosotros entender en qué manera Dios existe. Por eso, ella, ¿verdad? Yo no sé mucho de la Biblia, pero yo sí he leído la palabra, ¿verdad? He leído la Biblia y eso, pero cuando dice, y ese paseaba sobre la faz de la tierra. O sea, hay una parte de la Biblia donde dice, mientras él estaba haciendo, pues, el cielo, la tierra, y después lo dividió, y dice, pues, ese paseaba sobre la faz de la tierra. Pues yo pienso que él siempre fue espíritu, ¿no? Bueno, hay 2 versículos que refiere a eso. Uno es que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra. Pero hay otro que decía que él se paseaba en el jardín después que creó a Adán. Ajá. Para irse a encontrar. Parece que por las tardes, después que Adán hacía su trabajo, él se encontraba con ellos. Y tenía una comunión. Entonces dice que básicamente lo describe cuando ellos pecaron. Que ellos oyeron a Dios venir en la tarde, que estaba caminando por el jardín, que parece que era algo que acostumbraba a hacer. No sabemos cuántos días eso pasó así. Pero, él ahí estaba tomando forma física. Sí, por que eso. Básicamente, otra vez, que era Jesucristo reencarnado. Por eso, como que cuando él preparó cuando él hizo a Adán, pues dice, voy a formar el hombre a forma mi semejante. O sea, él tenía cuerpo. Cuando él hizo a Adán. No, pero lo vamos a ver ahora. Porque ese es el último. Ese es el C de ABC. Así que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la idea de crear es la idea de orden. Así que los cielos tienen que ver con el espacio, la tierra tiene que ver con materia, la creación tiene que ver con las leyes. Así que eso es lo que Dios creó, es la palabra bara. Así que esa es la estructura del universo. Lo segundo que Dios creó es el alma animal. Y se dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. El cuerpo de los animales salió del agua y de la tierra y eso, pero la esencia de ellos, que podemos decir que es el alma, lo creó Dios. El alma animal. Entonces también vemos que que Dios entonces creó el espíritu humano y esto es lo que es la imagen de Dios. Que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que lo que Dios creó en ese sentido es el espíritu,
de Dios. El cuerpo de Dios, que diga, el cuerpo del ser humano, Él lo creó de la tierra, que ya estaba. ¿Ves? Y le puso también, yo creo que nosotros también tenemos un alma animal. Pero entonces ese espíritu es algo distinto que Dios creó en una forma especial y también nos dio a nosotros, ¿verdad? Así que nosotros tenemos un cuerpo físico que tiene vida biológica, tiene un alma animal y tiene un espíritu humana, y eso básicamente nos hace tener tres partes. Esto lo podemos llamar, la parte viva de esto es el bios, que también incluye las plantas. Aquí tenemos el ánima, que es el alma de The soul. el soul, el alma, y entonces básicamente es el espíritu. So, ¿usted cree en el enfoque de la tricotomía del ser humano? Lo que pasa es que yo creo que es una tricotomía superimpuesta sobre una dicotomía, pero me parece que es más tricotomía que dicotomía. Porque ¿cuál es el problema? Así que te bendiga. Eso habla un poquito más. Pero está bien. Dicotomía o tricotomía quiere decir es el ser humano está compuesto de dos partes fundamentales o de tres partes fundamentales. Porque nosotros decimos que tenemos el cuerpo y entonces tenemos la parte que es inmaterial, la parte material y la parte inmaterial. That written down already from 5 years ago. 4 things I said. Ajá, Alma, espíritu, besides our flesh. ya. Otra cosa. So, Espíritu y cuerpo, ¿verdad? No hay otra cosa. Otra cosa. la cosa es que nosotros básicamente podemos simular esta parte. Poquito a poco, a medida que vamos teniendo más inteligencia artificial. Pero los animales no piensan y hasta ahora las computadoras tampoco piensan. Eso es algo que tiene el espíritu. Y yo creo que esta parte nosotros no podemos replicarla mientras que está así. Es mi teoría. Parece que vamos en esa dirección y eso hace que estas dos cosas sean distintas. Entonces eso también lo que hace es, porque la dicotomía, la conclusión de esto es que las personas tienen o problemas médicos o problemas espirituales, pero que no existe tal cosa como problemas psiquiátricos o psicológicos. El problema con eso, antes yo creía eso, pero el problema con eso es que los animales pueden volverse locos. O sea, los animales pueden tener problemas psiquiátricos. Usted coge un animal y le da, ese animal va a estar loco, va a estar tostado, va a tener problemas psicológicos. Entonces, yo pienso que hay un área legítima de estudiar ese aspecto del ser humano que está entre la medicina y la parte espiritual, pero es como un área de encuentro, porque el alma reside en las neuronas y está influenciado por nuestro espíritu, y está influenciado ambos por problemas médicos pero también problemas espirituales, porque el pecado es como podemos pensarlo de un líquido que va a bajar por los canales que encuentre, y si nosotros estamos programados de cierta forma, quizás vamos a tener tendencias de pecar en cierta manera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por ejemplo, hay una persona que puede ser que el pecado de ellos es que son bien violentos, ¿ves? De cualquier cosa aprenden. Hay otra gente que el pecado puede ser cosas, ¿verdad? Alcohol, Cosas morales, otra que pueden ser adicciones, otra que puede ser un orgullo, ¿verdad? O sea que hay distintas cosas que la persona puede tener tendencias a esa dirección.
El que una persona no tenga una tendencia en esa dirección no quiere decir, no lo justifica, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice, esa persona nació homosexual. Bueno, y si yo digo, yo nací, ¿cómo se llama? Yo nací antisocial. Tienen que excusarme cada vez que le meto un cantazo a alguien, ¿verdad? Pues, yo nací así soy yo. No, ¿verdad? Porque uno nace así no quiere decir, con esas tendencias, no quiere decir que uno no tenga la responsabilidad de controlar, ¿verdad? Esa personalidad, porque muchas veces esos son puntos débiles de manifestaciones positivas, porque todos los positivos tienen una cosa negativa, y nosotros supone que lo usemos en una forma positiva y controlar el aspecto negativo de nuestra personalidad. Pero que eso es interesante, que aún aquí en el estudio de la creación pues impacta un poquito la naturaleza del hombre. En el Nuevo Testamento elabora en un poco más de detalle este concepto de la creación de la nada. ¿Okay? Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Okay? Así que, ¿qué es lo que constituye, ¿verdad? ¿Qué es lo que creó y hizo y manufacturó el universo? ¿De qué está compuesto el universo? Según ese pasaje. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué podemos ver en ese? Hecho de la nada. Hecho de la nada, pero ¿qué fue lo que Dios usó para construirlo? ¿Cuáles son la fe, los building blocks, por decirlo así? Átomos. Lo de que construyó Él los átomos. habló y existió. In the Oye. beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then in the beginning of Genesis it says, and then he said there was light, and then there was light. He Exacto. said it. Exacto, y dice aquí, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Okay? Por su palabra lo dice. Así que la palabra de Dios no solamente creó, pero es de lo que está compuesto el universo, ¿verdad? Sí. Ahora, eso estoy seguro que es algo que Nadie puede hacer la más gente que- de hace 100 años, La palabra. que hace 100 años la gente decía, ni podían imaginarse, ¿verdad?, qué quiere decir eso, porque cómo tú puedes convertir una palabra en un edificio, ¿verdad? Eso está compuesto de átomos, está compuesto de un montón de cosas, ¿verdad? Pero las palabras en su esencia, ¿qué son? ¿Cuál es una palabra técnica, científica, filosófica de la esencia o el contenido de las palabras? Pero que tú dices, ¿no? Onda. ¿Cómo? Sonido, onda. Onda, ok, sonido, pero las palabras también pueden estar escritas. Una confirmación, una ¿No? Las palabras pueden estar escritas, pueden estar... Hay muchas maneras que se pueden transmitir, pero ¿qué es lo que se está transmitiendo? Significado. un mensaje. Ideas. Ok, muy bien. Significado, ideas, mensaje. ¿Cuál es la palabra genérica para todas esas cosas? Data. ¿Ah? Información. Información, eso mismo, ¿ok? Todo esto es información. Pero las palabras son multidimensionales. ¿Ok? Así lo que estamos diciendo es que el universo está compuesto de información. ¿Ok? Ok, la cosa es que nosotros ahora podemos entender eso un poco mejor, porque ahora mismo nosotros podemos crear pequeños universos que están compuestos de información.
Y eso lo tienen, ¿verdad? Todos nuestros jóvenes, ¿verdad? En las computadoras juegan juegos de videos, ¿verdad? Los hijos míos, ¿verdad? Yo les compraba avioncitos y les compraba... Pero para aprender a volar el avioncito había un programa, ¿verdad? Que decía cómo volar el avioncito, pues ellos preferían volar el programa del avioncito que volar el avioncito de verdad, ¿verdad? Porque podían estar en aire acondicionado, sentados, ¿verdad? No tenían que estar corriendo, y cuando el avioncito caía en el patio de una gente, ¿verdad? Que estaban teniendo una fiesta y salían como que tú estás haciendo, ¿verdad? Poniendo en peligro. Pues ellos mejor jugaban el juego de video del avioncito, ¿verdad? Y después entonces estos juegos de video son bien complicados y básicamente son universos y se están poniendo más y más reales, ¿verdad? Donde ahora uno puede tener estos goggles, ¿verdad? Que ven las cosas en 3D. Ya con el Wii, ¿verdad? Fue un intento bien crudo de tener interacción táctil, ¿verdad? Pero en las películas demuestran lo que la gente piensa que eso va a ser en el futuro, ¿verdad? Entonces ponen básicamente como un caparacho, ¿verdad? Y es como si tú estuvieras allí, ¿verdad? Una simulación completamente. Y dicen que llega un punto, o sea, está diciendo Elon Musk que si uno cree que las computadoras y la interfase entre el ser humano y la computadora van mejorando, no importa cuán rápidamente, eventualmente va a llegar un punto donde no vamos a poder determinar la diferencia entre la realidad real, material, y la realidad virtual. Así que lo que están diciendo es que este universo, ¿verdad?, es lo mismo que estas simulaciones, ¿verdad? Y la Biblia básicamente está diciendo eso. Nuestro universo es una simulación bien compleja que está corriendo en una supercomputadora. ¿Y cuál es esa computadora? Es la mente de Dios, ¿verdad? Como si fuera un sueño que Dios está corriendo todo eso. Esa es la única explicación para cómo pueden funcionar las moléculas y los electrones. Porque, por ejemplo, si usted tiene un átomo que tiene en el núcleo, tiene unas cargas que nosotros decimos que son positivas. ¿Ah? No, es que estoy pensando que hoy en día ellos tienen unos quantum computers y ellos creo que eso es la más alta de... Sí. Y yo pienso en la mente de Dios y no ni... Sí, no, exacto. Sumergido. Sí, porque él es que está moviendo todo, nuestro Dios está... Todavía está enviando rockets al espacio. Sí. No, y lo interesante es que, ¿verdad?, mientras estaban crucificando a Jesucristo, él estaba corriendo la simulación que creaba eso. Jesucristo mismo estaba manteniendo en su mente ¿cómo se llama? La consistencia de los clavos que le estaban metiendo a través porque si él dejaba de pensar eso, esos clavos desaparecían. Sí, pues la integridad estaba manteniendo la meta. La integridad de todas las herramientas que estaban usando para matarlo. El plan. Entonces uno tiene un átomo, ¿verdad?, que tiene estos electrones, y aquí están los protones y los neutrones. Entonces estos electrones supuestamente son atraídos por estos protones. Pero ¿qué es lo que atrae esos electrones a estos protones? Eso no hay ninguna forma de explicarlo, porque si dicen, esos son fotones, que son rayos de luz, que van y entonces... Pero el problema es que el rayo de luz es o una partícula o es una onda electromagnética. Entonces el problema es que estas partículas son puntos que no tienen dimensión, y entonces dos puntos que no tienen dimensión nunca pueden tocar. Así que no pueden ser otras partículas que lo afectan. Entonces, si es una onda, estas partículas tienen que responder a un gradiente en esa onda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted está surfing, ¿qué pasa? Usted tiene una tabla que tiene contacto con una parte larga de eso, y entonces esa onda lo va empujando. Pero es porque tiene contacto aquí, porque esto es un objeto bien largo. Pero un punto no puede tener contacto con el gradiente, solamente tiene contacto con un punto. Así que no hay forma de que un gradiente pueda influenciar y tener contacto con un punto. O sea que no hay forma de que
esto como tal funcione a menos que haya un programa que sabe que esto está a esta distancia de eso y hace que funcione de esa forma. Tiene que haber un programa que está corriendo todas estas cosas, porque no hay una manera física de explicar lo que está pasando. Solamente hay una manera que se programó así, funciona así porque tiene que ser así. Entonces la otra cosa interesante de ese programa es que a medida que nosotros vamos buscando, ¿verdad?, las cosas más y más pequeñas, entonces encontramos que, por ejemplo, los protones están compuestos de 3 otras cositas que se llaman quarks, que es básicamente luz. que son otros puntos, ¿verdad?, que tienen otra fuerza. Y la otra cosa es que los electrones tienen lo que es un campo magnético, y quiere decir que están girando, y un punto no puede girar, así que eso quiere decir que probablemente eso es como un anillito. Y entonces, ¿de qué está compuesto el anillito? Normalmente está compuesto de unos puntitos más chiquitos. Así que mientras más uno va bajando en ese programa, más detalles, más cosas y más ahí. Eso nos demuestra que Dios es infinito en múltiples niveles de infinitud, Pero él da ese múltiples llave. dimensiones. Él dice que I command. If he commands that point to be there without anything saying, not touching nothing. Y lo dice en la Biblia. Sí, exacto. For his will and his command, things are put in place. Exacto. Que él básicamente él es el que sostiene, ¿verdad?, el universo, sostiene todas las cosas y corre ese programa. Y interesante porque no sé si ustedes han visto la película The Matrix, que, ¿verdad?, tiene sus partes, hay que pasarlas, pero la idea detrás de eso, otra vez esa idea de realidad simulada. Hechos 17, 27 al 28 describe algo casi así. Dice: para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué está diciendo? Que nosotros estamos dentro de, ¿verdad? Nos movemos dentro de Él, en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿verdad? Está hablando de la complejidad de todas esas leyes, ¿verdad? De que estamos ahí y que nos movemos, ¿verdad?, dentro de ese en esa hecho mente de Dios. que Hechos 17, 27 al 28. Pues entonces, pero la cosa es que de la misma forma que, ¿verdad?, ese juego de video que las personas están jugando está dentro de la computadora, pero usted no puede decir que el juego de video es la computadora. ¿Ve? El juego de video tiene una propiedad completamente distinta a una computadora, es una realidad simulada, ¿verdad? Dentro de ese juego hay gente, hay carros, hay edificios, hay plantas, quizás hay computadoras, ¿verdad? Pero no es la misma que la grande. Pero aunque está dentro de la computadora y la computadora está en contacto con todo eso que está pasando, pero la computadora como tal no está en el juego, ¿ves? Está fuera del juego. Entonces eso nos da un concepto de la relación entre Dios y nosotros, ¿verdad? Dios está dentro de todo esto que está pasando, está en contacto, pero no podemos decir que nada de esto que está aquí es Dios, ¿ves? Porque es un resultado de la voluntad, ¿verdad?, de las palabras y de la voluntad de Dios, porque las palabras salen de la voluntad de Dios. Y entonces eso le da una existencia independiente a la creación. Bueno, no es independiente, es una existencia separada, ¿verdad? Pero depende, es una existencia que depende de Dios, pero no es Dios. Hay una separación, que es el concepto también, le llaman el concepto de santidad, que quiere decir cortar o separar las cosas. Unas preguntas en cuanto... Para poder esta unidad hay que mantenerse entonces en santidad. Hay que mantenerse en la existencia. Para mantenerse en unidad
hay que mantenerse entonces en santidad. Sí, sí, porque la santidad tiene dos componentes. Santidad quiere decir separación. Entonces está dos aspectos de la santidad de Dios, que es lo que llaman la santidad majestuosa, que es esto, donde Dios es distinto a su creación, es trascendente y es mucho mayor y más grande y más infinito y más complejo y todo esas cosas que es su creación, pero también Él está separado del pecado. Está separado del pecado, y entonces es la santidad moral de Dios. Así que la santidad tiene dos aspectos. Aquí está la santidad majestuosa y la santidad moral, donde Dios odia el pecado. Y la otra vez teníamos un estudio de qué es lo que quiere decir el pecado. La santidad es lo opuesto al amor. No lo opuesto, es la contraparte del amor. Ok, algunas preguntas hasta ahora. ¿Vamos a tomar un break o seguimos mejor? Falta una hora. ¿No? Está bien, sí. ¿Sí? Ok. A little break. Don't ask me because I've had a headache all day. Okay. Vamos a continuar. Vamos a hablar del carácter de la creación. ¿Okay? El carácter de la creación. La creación es buena. Las cosas materiales son buenas. ¿Okay? Aún la carne es buena. En Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que estamos hablando de Aún la carne es buena. una carne es buena, pero ¿por qué es que decimos que la carne no es buena? ¿Ah? La carne es buena, pero el ser carnal no es bueno. Porque es caminosa, ¿verdad? Porque el ser carnal es dejar que nuestro esclavo tome control. La carne no está diseñada para controlarnos. Nosotros estamos diseñados para controlar la carne. Y cuando la carne nos controla, cuando se supone que Dios esté controlándonos, entonces eso es un ídolo. Entonces estamos adorando a la creación, estamos adorando a nosotros mismos, y de ahí que entonces viene el pecado. De que el ser carnal en su fuente fundamental es una forma de idolatría, y por eso es que es malo. Pero si no estamos, como nacemos muertos, ¿verdad? Nosotros nacemos espiritualmente muertos. ¿Y qué pasa con un bebé que nace muerto? ¿Qué pasa? Los 2 días que podemos estar seguros que le va a pasar a ese bebé. Se pudre, ¿verdad? Se pudre y se descompone. Nosotros nacemos espiritualmente muertos, inmediatamente empezamos a podrirnos espiritualmente. Entra corrupción. El niño, en cuanto va creciendo, empieza a pecar. Mientras más habilidad tiene, más peca, porque está muerto. Entonces, pues, Pero no dice en la palabra, perdona, porque yo no sé mucho, ¿verdad? Pero según dicen que cuando ya Dios, antes de nosotros nacer, ya Él nos puso nombre. Y ya Él tenía fundamentado de que pues ya Él conocía de nosotros, y dentro de nuestro ser ya nosotros estábamos peleando para sobrevivir, para salir al mundo. Dentro del embarazo de si Dios nos conoció desde antes, de aun cuando nosotros estábamos en la antes de la fundación. Dice que Dios nos conoció, y que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Pero nos conoció como estamos. Pero la cosa es que entonces ya ahí es la doctrina de la salvación, que cómo es que pasa y quién es que lo inicia y cuál es el proceso. Pero la cosa es que entonces Dios coge eso que está, ¿verdad?, básicamente corrupto y dañado y enfermo y muerto, y entonces le da vida. ¿Verdad? Nacemos de nuevo, nace algo dentro de nosotros, y entonces empieza un proceso de limpieza y de restauración y de crecimiento, que entonces nos va transformando, ¿verdad?, de como un zombie muerto
a una persona que está despierta, que está viva, que está limpia, ¿verdad? Piensa de los, the undead, ¿verdad? Sí, Los zombies y eso no es nada lindo. Sí, últimamente las películas ahora son de zombies. No, de verdad. Si tú miras eso, las películas son de zombies. Pero dice, His loving kindness is everlasting Forever. mercy. Mira lo que pasó a la tierra. Creado, destruido, regenerated. Nosotros, nacidos, muertos espiritualmente, y si aceptamos a Jesús, regenerated. Exacto. Pero la cosa es que estamos, y nosotros estamos despiertos y vivos, ¿verdad? Pero estamos caminando entre cadáveres, entre zombies, ¿verdad? En el mundo. Entonces, Sí, por eso últimamente con nosotros... zombies, si tú vas a ver las películas, muerto espiritual, sí. Exacto. Sí, son muertos. Si uno le gusta estar con esa gente y hacer lo que ellos hacen, quiere decir que hay un problema, ¿verdad? Los cristianos deben querer estar con otros cristianos, no con gente del mundo. No quiere decir que uno no haga cosas con gente del mundo, ¿verdad? Y uno tiene que interactuar con ellos y tener, ¿verdad? Uno puede tener cierto nivel de amistades, pero nuestras mejores amistades Tiene que ser. deben ser personas cristianas, ¿verdad? Porque somos distintos. O sea, esa es parte de la doctrina de la salvación, pero Yo creía, fíjate, yo creía que nosotros a nacer ya nacíamos con espíritu, tú sabes. Ya de nacimiento pues teníamos vida. tenemos un espíritu, pero es un espíritu muerto. Un espíritu Cuando uno que no tiene fuerza, entonces lo que pasa es que ese espíritu está controlado por el alma animal. Y ese alma está controlado por la parte biológica, ¿verdad? Las hormonas y las necesidades biológicas, que es la carne. ¿Ves? Entonces por eso es que Entonces el alma de nosotros es como un animal. El alma, la manera que yo lo veo es, la vida es lo que nosotros compartimos con las plantas y los animales. El DNA, las células, la reproducción de las células, la reproducción Los biológica. procesos químicos y biológicos, Todos esos bioquímicos. procesos químicos, físicos, ¿verdad? La vida es ok, eso es interesante. La definición de la vida es la integración de información y energía por estructuras complejas, ¿ok? Es una buena definición, muy buena. La vida. Esto usted no lo va a ver en ningún texto, ¿ok? Esta yo me lo inventé, pero fíjense lo que yo creo que está completamente certero, ¿ok? La vida es la integración de información y energía por estructuras complejas. Y para hacer estructuras complejas tienen que tener información. Así que la integración de información y energía por información y materia. Por la integración de información y materia. Porque estructuras complejas es información y materia. ¿Okay? Así que eso sí es lo que es vida. Esa vida existe a distintos niveles. Porque en las células de las cosas que están, ¿verdad? A nivel celular, pues tenemos la información está en el DNA, ¿verdad? O el ADN. Tenemos los procesos químicos, que son los procesos metabólicos, que es donde está la energía. Entonces tenemos unos procesos bien complejos, unas proteínas bien complejas que tienen que estar presentes para que todo eso funcione, porque el DNA no hace nada solo. Necesita los ribosomas, necesita los helicases, necesita los transcriptases, necesita todas las células que mantienen todas las moléculas que mantienen la pared celular, porque eso si no se dispersa. Todas esas cosas tienen que estar funcionando en estructuras bien complejas que tienen información. Esa información viene del ADN. O sea que hay un feedback ahí. La información está almacenada en el ADN, pero está expresada en la materia. ¿Ves? Y todo eso está corriendo con energía. Ese es un nivel de la vida, ese es el nivel biológico, ese es el bios. Okay. Entonces está ese es el nivel celular. Okay. Entonces está el alma, lo que llamamos el ánima,
que es, ahí tenemos otro sistema que tiene, aquí el nivel donde está la información es en el ADN. El ADN tiene esta información. En el ánima, aquí entonces tenemos neuronas. Okay. Este es a nivel de más de organismo. Estos son los animales. Sí. Que viene siendo el alma. Ajá, este es más como sistémico. Sistémico. Organismal, vamos a ponerlo así. Nivel organismal, entonces ahí está en las neuronas. Aquí la energía es química. Aquí también es más o menos química. Aquí, así que tenemos aquí la información, las neuronas. Esta información, ¿verdad?, es las cosas del proceso del mundo y todo eso, pero también hay cosas que están diseñadas, que están el caminar, el hablar, hay cosas que ya están programadas dentro de nosotros que entonces se expresan. Pero esto es lo que compartimos con los animales. Sí, como un sistema operativo, sí, básica, información básica, instinto. Exacto. Pero nosotros tenemos algo que es el espíritu. El espíritu tiene no sabemos en sí qué reside ni pero una cosa que nos hace distintos a los animales es que nosotros podemos reflexionar. ¿Ah? Reflexionar quiere decir que nosotros nos podemos imaginar estar en distintas situaciones y crear básicamente esa simulación que estábamos hablando. Nosotros podemos crear simulaciones del universo y del futuro dentro de nuestra mente y correr esas simulaciones con nosotros adentro. Y entonces eso lo que quiere decir es que nosotros podemos pensar acerca del futuro. Yo puedo identificarme con la persona con que yo estoy hablando, y si yo estoy teniendo, por ejemplo, estoy tratando con alguien, sea verdad, hablando o haciendo un intercambio de alguna forma, planeando algo, agrediéndola, ¿verdad? Pues yo puedo imaginarme cómo se siente esa persona, ¿verdad? Yo una vez tuve una experiencia bien dramática acerca de eso, cuando las primeras cirugías que nos pusieron a hacer eran las cirugías que uno no puede dañar, que es sacar los ojos. Ay, santo. No puedes dañar ese ojo porque ese ojo ya está. Y yo recuerdo las primeras que yo saqué, eran muchachitos que los primitos y los hermanos, bien brillantes que eran, cogieron y pusieron una bala en un pedazo de un bloque de cemento. Y fueron muy inteligentes porque dijeron, bueno, las balas salen para allá, ¿verdad? No queremos que salga hacia nosotros. Y pusieron la bala yendo para allá, pero lo que no se dan cuenta es que la bala es más pesada que el casquillo. Entonces dispararon a la bala, el casquillo salió volando hacia atrás, ¿verdad? Y le tuvo que dar al nene más chiquito en el grupo, el único que, ¿verdad? Al nene de 5 años que estaba en el grupo. Le dio exactamente en el ojo y ese ojo quedó, lo perdió. Y entonces, el que le tocó ese día estar ese ojo no se podía salvar, pero el que le tocó tratar de salvarlo era el que menos sabía hacer cirugía. Y le quedó más frito todavía de lo que estaba. Entonces a mí me tocó sacarlo, el ojo, varias semanas después. Y yo me recuerdo, teníamos que poner un tubo de ensayo para coagular El ojo. la arteria del nervio óptico después que habíamos sacado el ojo, arrancado el ojo y cortado. Eso era. Y yo me puse a pensar, ¿cómo se sentirá eso? Y esa es una de las pocas veces que yo no había desayunado para ir a hacer cirugía y entonces tenía el azúcar baja. Y cuando yo me puse a pensar cómo se sentirá eso, empecé a desmayar. Empezó una cortina gris a bajar así. Entonces inmediatamente cambié lo que estaba pensando. Yo estaba en Luisiana y pensé estar en una playa en Puerto Rico, bien relax, ¿verdad? Disfrutando en vacaciones. Y la cortina se aguantó, pero no subió. Entonces le dije a la enfermera, creo que me estoy desmayando. Y me dieron jugo de China y reviví. Pero la cosa es que, ¿verdad? Que uno tenemos esa habilidad de identificarnos, de reflexionar y de imaginarnos qué piensa la otra persona. Por eso nosotros, entonces, tenemos que
hacer a los demás lo que queremos que ellos hagan hacia nosotros, porque nosotros entendemos lo que la otra persona está sintiendo cuando yo hago lo que estoy haciendo. Me da ganas de Cuando insulta a alguien, no es una sorpresa que esa persona se sienta herida. Eso nosotros sabíamos y lo hicimos para ese propósito, ¿verdad? Sabíamos que eso iba a pasar y decidimos, lo voy a hacer porque eso es lo que yo quiero que pase, que se sientan mal. Y por eso entonces somos responsables, porque, ¿verdad? Excepto alguna gente que tiene una conciencia que está medio trastornada, porque esto no le funciona muy bien. Pero todo el mundo, a algún nivel, esto le funciona, y a algún nivel Sí, porque hay personas nos vamos que en dicen contra de eso. cosas así. Ajá. Ajá, y sin querer, dicen sin querer. Destroyers. Yeah. Ajá. Pero la cosa es que entonces es interesante que, por ejemplo, a los 18 meses un bebé, cuando se ve en el espejo, se da cuenta que no está viendo otro bebé, que se está viendo a él mismo. Porque le ponen puntitos rojos, en la nariz, ¿verdad? Que llama la atención, que es como si fuera un cantito de sangre. Y entonces, cuando el bebé se ve en el espejo, empieza a tratar de sacárselo. ¿Ves? No dice, no se pone a reírse con el otro bebé, ¿verdad? Que el otro bebé tiene un puntito rojo. No, él se da cuenta que ese es él y se empieza a sacar el puntito rojo. Los animales no hacen eso. Usted mira un gato y el gato pone tratando de pelear con el otro y se Con frustra reflejos, sí. porque el otro siempre hace todo lo que él hace y él nunca puede ganarle, ¿verdad? Pero nunca se da cuenta que es otro, que es él en el... puede pensar que es un gato que puede imitarlo bien imitado, pero nunca se da cuenta que en sí es él. ¿Ves? Esa es una de las diferencias. Y eso es lo que es el espíritu. ¿Ves? Esa habilidad que nosotros tenemos de reflexionar. Entonces aquí lo que es interesante es que aquí tenemos la información en el ADN, aquí tenemos la información en las neuronas, pero entonces aquí hay una información que nos transforma, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí entonces podemos poner la Biblia, porque la Biblia es como nuestro ADN espiritual, y cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Esa información queda dentro de nosotros, ahora puede expresarse. Entonces, la energía de esta información, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que... Así que el Espíritu Santo dice, tendréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y ese poder nos guiará no es el todo poder el necesariamente de, ¿verdad? De hablar en lengua, todo eso, es el poder de poner, básicamente vivificar esa palabra de Dios y darle vida para que nos controle, nos transforme, nos vaya cambiando y dé fruto. ¿Sí? Y entonces eso nos define para nosotros qué es lo que quiere decir vida espiritual. Así que tenemos vida animal, vida animal, tenemos vida biológica, ¿verdad? A nivel celular, vida organismal de los animales. Entonces vida espiritual, la vida espiritual es cuando el poder del Espíritu Santo se integra con la información de la Biblia, ¿verdad? La energía del Espíritu Santo Y se cambia. integra con la información de la Biblia dentro de nuestra mente, ¿verdad? Y todo eso entonces coge una vida y se va transformando. Y eso es lo que en Ya sí ese es no puede ser el mismo. este, Sino que vuelve vida a espiritual. nació otro, ¿verdad? Exacto. Cuando uno acepta el Señor, pues ya el ser humano jamás puede volver a ser lo que era antes. Exacto, y esto es lo que entonces no tiene la persona que no nace, así que aunque tiene No esta habilidad de creyente. reflexionar, esta habilidad, todo esto, No, la tiene impaired. Ya, no tiene la energía del Espíritu Santo, Santo. así que ¿de dónde viene la energía? del ánima. Viene del ánima, ¿ves? Y el ánima está controlado por el bios. Y entonces el sistema está al revés. Los frutos de la carne. ahí Exacto, son. cuando lo que debe ser es que el espíritu debe controlar el ánima y el ánima el El bios. bias. Pero cuando funciona como debe funcionar, todo es bueno. ¿Ves? Esto es increíblemente complejo, increíblemente maravilloso la forma que Dios lo hizo, cuando está funcionando todo como debe funcionar. Dice,
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Así que todo este sistema está creado y todas las cosas que nos pasan están creados para ayudarnos a bien, ¿verdad? Aún las cosas que nos parecen que no son entendemos. positivas. Exacto. Entonces, porque la gente, entonces, esto nos ayuda entonces a combatir la idea ascética o monástica, ¿verdad? Que está en la Iglesia Católica, que si usted de verdad quiere, ¿verdad? Y lo vemos en distintos grupos, y muchos grupos en Puerto Rico, que si usted de verdad quiere servir a Dios, ¿verdad? Tiene que no tener una casa, no tener un trabajo, no tener ¿verdad? No casarse, alguna gente dice no comer carne, ¿verdad? Muchas cosas que uno supone que no haga. Entonces te dedicas a la iglesia, usa la vestimenta que ellos te dan, estás solo, ¿verdad? No tienes familia, y así es como de verdad, entonces, al alejarte lo más posible de las cosas físicas, es que entonces brilla las cosas espirituales. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dios lo que quiere es que que el Espíritu controle la creación, ¿verdad? Porque Dios nos puso a nosotros para ejercer dominio sobre la creación. El problema es cuando la creación ejerce dominio sobre nosotros y nosotros no la controlamos. Entonces, está esta idea que el Espíritu es bueno y lo físico es malo. Pero ya vimos, ¿verdad? Que Dios dijo que todo lo físico, cuando Él lo creó, era bueno, ¿verdad? Y todo lo espiritual es bueno. ¿No? Están los demonios. Bueno. Los demonios son espíritus, así que hay espíritus malos. Okay. El espíritu es bueno cuando está conectado al espíritu de Dios, pero no porque sea inmaterial. Es bueno, dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que es un espíritu. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que la maldad más grande no es la maldad carnal de lo físico, es la maldad espiritual, ¿verdad? Así que no podemos decir que el espíritu es bueno y lo físico es malo. Todo lo que está en contra de Dios es malo, sea espiritual o sea físico. ¿Ves? Y entonces podemos transformar, de la misma forma que Dios transforma nuestro cuerpo y nuestro alma, pues entonces nosotros también vamos transformando nuestro mundo en el aspecto físico, ¿verdad? Y usamos las cosas físicas que Dios nos dio para servirlo a Él, para ser un buen ejemplo, para disfrutar de ellas en una forma en la cual Dios ha diseñado que disfrutemos de ello. Entonces, cuando nosotros estamos disfrutando de las cosas físicas que Dios nos ha dado, ¿verdad? En toda la gama de cosas buenas que Dios ha dado, ¿verdad? Porque hay usando de una forma legítima, porque todas esas cosas se pueden usar en formas ilegítimas. Pero si usamos esas cosas buenas en forma legítima, entonces ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia Dios cuando usamos eso? Porque tiene que ver como si fuera un glorificar sacrificio. a Dios a través de eso. ¿Ok? ¿Y cuál es una de las maneras más importantes de nosotros glorificar a Dios? A través de las cosas, los beneficios de las cosas buenas que nosotros tenemos. Darle gracias por Compartirla todas las con cosas los que nos ha demás. dado Dale gracias. y sembrar lo que Él nos ha dado, pues dar por gracias y por gracias. ¿No? Exacto. Así que nuestra responsabilidad hacia lo físico es dar gracias y glorificar a Dios, que es reconocer que esto es de Dios y reconocer la gloria de Dios que está dentro de esas cosas, ¿verdad?
Así que damos gracias y glorificamos a Dios. Y entonces, si no hacemos eso, entonces ¿qué pasa? Estamos en rebeldía. Entonces eso nos lleva a la idolatría. Cuando uno mira en Romanos 1, ¿verdad? Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice, pero se envanecieron en sus necios corazones, algo así. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la gloria del hombre corruptible, y empezaron a adorar, ¿verdad?, a los animales, a los hombres, a los animales y todas las cosas físicas, que es otra vez esa tergiversación donde entonces la creación, empezando por las partes más bajas, la parte física, entonces toma control de la parte espiritual, y se convierte entonces en un ídolo. Primero y el segundo se va. First command. Ya. Sí, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las Y cosas servir. y servir. Ok. Así que algunas preguntas acerca. Así que vemos que el carácter de la creación es que es bueno, ¿verdad? Vemos que Dios creó de la nada, que el carácter de la creación es que Dios creó las cosas buenas, que lo material es bueno, tiene un propósito para llevarnos a entender mejor a Dios, porque eso es el propósito que estamos aquí. Estamos aquí para poder entender mejor a Dios y poder ser más como Dios, porque a medida que somos hijos de Dios, ¿verdad? Como hijo, el hijo eventualmente se convierte en lo que es el Padre. ¿Ves? No es que nosotros seamos nunca como Dios, pero es una meta que vamos a tener a través de toda la eternidad, ir creciendo y siendo más como Dios y entendiendo a Dios. Pero, ¿verdad?, el problema de lo que el diablo le ofreció a Eva no era que estaba mal lo que ofreció, sino que le estaba dando un atrecho y le ofreció algo que no iba a llegar ahí. Dijo, si tú desobedeces a Dios, entonces vas a ser como Dios. Pero si hubieran obedecido a Dios, esa es la manera de ser como Dios, ¿verdad? Como igual que Satanás le ofreció toda la gloria de los reinos, y eso no era malo que Jesucristo tuviera esas cosas, pero hay que hacerse de la forma correcta. Y todo esto que Dios creó, lo creó para que nosotros podamos ser más como Dios. Porque, por ejemplo, nosotros, para entender la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, ¿verdad?, y tener una relación con Dios como hijos de Dios, Dios siendo nuestro Padre, pues permite que nosotros seamos hijos con padres, y que, ¿verdad?, muchos de nosotros tengamos nuestros propios hijos y entendamos esa relación, ¿verdad?, de las dos formas, siendo padre y siendo hijo, ¿verdad?, o siendo madre y siendo hija. Y eso es algo que no podríamos hacer, ¿verdad?, si no fuera que estamos en este mundo físico. Así que ahora, número 3, vamos a ver el autor de la creación. ¿Okay? El autor de la creación es la Trinidad. Así que el autor es la Trinidad. O la deidad. Okay, así que tenemos 3 personas que participaron. Dice Génesis 1:3, Génesis 1:1 al 3. En cada uno tiene, hay 3 versículos, y cada uno tiene una de las personas de la Trinidad. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos a Dios el Padre. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que ahí tenemos el Espíritu Santo. Esa palabra moverse es una palabra interesante, porque es una palabra que significa lo que hace un pájaro. Over. Los pájaros, ¿verdad? Aletean, se mueven, tiemblan, y una palabra moderna que representa eso es la palabra vibrar. ¿Ves? Y todas las cosas que son vibraciones, así como se transmite la energía. La energía, ¿verdad?, son ondas, son vibraciones.
las ondas electromagnéticas, ondas de sonido, ¿verdad? Todas esas cosas son distintas formas de vibraciones. Y entonces dice, y Dios dijo, sea la luz y fuera la luz. Ahí está, es la palabra de Dios, o el verbo, o el Hijo, ¿verdad? En el versículo 3. Así que en el 1 tenemos el Padre, en el 2 tenemos el Espíritu Santo, y en el 3 tenemos el Hijo. ¿Ok? En Juan 1 al 5 dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿verdad? Eso, el aspecto aquí entre el Padre y el Hijo, lo estudiamos antes, lo volveremos a estudiar otra vez cuando continuemos el ciclo. Pero en el principio ya era el verbo, ¿okay? Así que Dios no fue que en el principio vino a ser el verbo ya estaba, ¿verdad? Así que el verbo está al otro lado del principio. Por lo tanto, el verbo no es algo creado. O sea, que estamos hablando con los testigos de Jehová, dice, hubo un principio, y en ese principio ya era, o sea, ya el verbo estaba al otro lado de ese acto de creación. ¿Ves? Y no solamente eso, dice, este era en el principio con Dios, la estaba haciendo con Dios ya cuando el principio ocurrió. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto es una de las cosas más absolutas que uno se puede imaginar, ¿verdad? Pero los testigos de Jehová dicen, no, pero eso, ¿verdad? Obviamente Él no se va a hacer a sí mismo, o sea, es todas las cosas excepto Él. No, pero es que no dice todas las cosas excepto Él, dice todas las cosas hechas por Él fueron hechas, ¿verdad? Entonces, pero entonces Dios es una cosa. No, esa es la cosa. Dios no es una cosa. Es una, las cosas son las cosas creadas, hechas, ¿verdad? Eso era aquello que pusimos aquí, donde está Jehová, que es yo soy el que soy. Así que está el que es, la causa incausada, el que es la causa incausada, ¿verdad? Y entonces está las cosas que lo creado, que es lo que son, ¿verdad? Todos los efectos. Efectos de las causas. Efectos de esas causas y causas intermedias, que son efectos que producen otros efectos, ¿verdad? Pero esas son las dos categorías. Estas son las cosas, ¿verdad? Dios no es una cosa, las cosas son los efectos, las cosas que Dios creó. Así que Jesucristo no está entre las cosas, Él es parte de esa causa incausada, el verbo, ¿verdad? Porque ya en el principio, pero una de las cosas que fue creada fue el tiempo, porque es el principio. Así que todas las cosas otra vez, tiempo, espacio, materia, energía y toda la estructura del universo, las leyes, todas esas cosas que son cosas, ¿verdad? Porque todas esas cosas son cosas. El tiempo es una cosa, ¿verdad? Así que todas esas cosas por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Él hizo todas las cosas, y si usted ve una cosa, Él la hizo. Y si Él no la hizo, no existe. Exacto. Si Él no la hizo, no existe. Así que no se ponga a buscar porque no la va a encontrar. Todas las cosas las hizo Él. Y si existe una cosa que Él no hizo, es porque no es una cosa y es Él. So it's word, so like right here I cover everything, so don't even go there. Exacto. Es que eso está, no sé, está tan claro que... Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Hablando del primer pasaje de Génesis. Y entonces, dice, más adelante, ¿verdad? Habla, que Él, ¿verdad? Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Dios el Padre en sí no fue el que hizo las cosas, ¿verdad? El Padre es trascendente, ¿verdad? Está más separado de las cosas. El Hijo es el que tiene más ese contacto, es el que es inmanente en la Trinidad, ¿verdad? Eso podemos pensarlo, ¿verdad? La idea de comprender cuando yo hablo, lo que está hablando es ese espíritu que ni sabemos lo que es,
pero ese espíritu se expresa a través de mi alma, de mi mente, ¿verdad? De las neuronas, y esa información, ¿verdad? Sale por el cuerpo, controlado por el alma, pero en sí lo que está produciendo eso es algo que cuando nosotros no podemos tener contacto. Yo no puedo ver el espíritu suyo, lo que puedo ver es el cuerpo, ¿verdad? Y cómo se mueve, como el alma mueve el cuerpo. Así que yo puedo ver su cuerpo físico y cuando está moviéndose veo el alma moviéndole, pero entonces esa información que pasa por ahí es del espíritu, pero el espíritu de verdad nosotros no lo podemos ver. Pero esa alma y espíritu pertenecen las dos cosas juntas, siempre están. Es que todo esto está junto, por eso yo digo que hay un aspecto en que somos dos y otro aspecto en que somos tres. Por eso es que siempre, si hacemos las cosas correctas, va a ganar siempre el espíritu, porque ahora mismo somos un cuerpo, pero si tenemos el alma y el espíritu y si hacemos la cosa correcta, pues siempre va a ganar. Exacto, si es correcta, entonces el espíritu controla el alma y el alma controla el cuerpo. Pues son dos contra uno. Exacto. Entonces, quiero leer 2 versículos más acerca de esta parte, porque vamos entonces a ver rapidito las consecuencias. La semana que viene vamos a hablar de la cronología de la creación, que es bien interesante, bien importante, porque vamos a ver distintas ideas de cómo es que Dios creó, ¿verdad? Y vamos a ver la evidencia en los fósiles y eso, o tocar un poquito acerca de esa evidencia. Pero en cuanto a la manera en que Dios participó, 1 Corintios 8:6 es un versículo bien importante, que esto es algo que yo casi nunca me recuerdo haber oído o discutido, y es algo que demuestra que aunque conceptualmente nuestro concepto de la Trinidad está correcto, pero que en cuanto a la terminología y la manera que lo visualizamos quizás no está tan correcto, ¿verdad? Como, Ni nunca lo estará. ¿Sí? Ni nunca lo estará. Y nunca lo estará, pero que yo creo que si tomamos en cuenta este versículo, vamos a verlo en una forma Positiva. más correcta, Más más clara, ¿ves? Porque usamos la terminología bíblica, y yo he encontrado, le voy a explicar después, pero yo he encontrado que uno puede usar esto con los testigos de Jehová, y ellos básicamente es bien difícil que tengan argumento y tienen que de verdad pensarlo. Pero vamos al versículo. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Okay? Así que, otra vez, nosotros hay un Dios. Que es el Padre. Así que técnicamente Jesucristo es Dios. No Ahí está. exactamente, porque hay un solo Dios y es el Padre. ¿Ves? Si es el Padre de Jehová. Pero la cosa es que dice que Jesucristo es la expresión de la divinidad, ¿verdad? Y entonces yo creo que lo que nosotros pensamos ser Dios De Jehová. es la divinidad. ¿Okay? Es Dios como un ser, ¿okay? Un being. ¿Okay? Mientras que Dios como persona es el Padre. Dios como un ser es la divinidad. ¿Okay? Entonces dice, hay un Dios, el Padre, entonces hay un Señor. Y la cosa es que en el Antiguo Testamento griego, Jehová se traducía Señor. Así que hay un solo Jehová, el Hijo. El Hijo es Jehová. El Padre es Dios, que en hebreo es Elohim. Y cuando los testigos de Jehová le dicen, Jesucristo, la Biblia nunca dice que Jesucristo es Dios. Y él dice, usted está correcto, la Biblia dice que Jesucristo es Jehová.
Que tienen Y entonces diferentes. usted le puede demostrar, hay versículo tras versículo. Yo me recuerdo que cuando yo estaba testificándole a alguien que venía de un trasfondo musulmán, que decía, pero la Biblia nunca dice que Jesucristo es Dios. Y es cierto, la Biblia nunca dice que Jesucristo es Dios, pero la Biblia sí dice que Jesucristo es Jehová. ¿Ves? Entonces dice que Jehová y Dios son uno. ¿Ves? Pero que esto es bien fácil de probar porque hay versículos que en el Antiguo Testamento dicen Jehová y en el Nuevo Testamento dicen Jesús. ¿Ves? Y por ejemplo dice que en el Antiguo Testamento que Jehová va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Y que eso se va a dividir. Y en el Nuevo Testamento dice, cuando Jesús subió de los montes de los olivos, dice que ese mismo Jesús va a volver de la misma forma que usted lo vio ver. Y quiere decir que Jesús va a volver y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces yo le presento eso a los testigos de Jehová, le digo, Jehová, ¿verdad?, tiene pies, ¿verdad? Porque él va a pararse en el monte de los olivos. Me dije, no, que si eso es alegórico, que si esto, que si lo otro. Pero entonces yo le puedo decir, bueno, para que ustedes sostengan su doctrina, tienen que básicamente alegorizar casi todas las doctrinas del Antiguo Testamento. Pero si usted toma la doctrina del Antiguo Testamento literalmente, eso apoya mi punto de vista. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque ellos pueden decir, bueno, el Antiguo Testamento enseña lo que yo creo porque el Antiguo Testamento no enseña lo que está enseñando. Cuando dice que Jehová vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, no quiere decir que Jehová va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, quiere decir que Dios va, no sé, porque yo no sé cómo uno puede interpretar eso de una forma que no sea literal. Y especialmente cuando uno ve que el Nuevo Testamento dice que Jesús va a venir y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y va a venir y viene en el día del Señor, y el día del Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es el día de Jehová, y en el Nuevo Testamento es el día que vuelve Jesucristo, ¿verdad? Y dice que todo el mundo en ese día, todos los que clamaren el nombre de Jehová será salvo, y Pedro dice que ese nombre de Jehová que tenemos que clamar es el nombre de Jesucristo. Pues está bien claro que Jesús es Jehová, el Padre es Elohim, y eso le tumba todos los argumentos a los testigos de Jehová, porque usted no tiene que apurarse con la cuestión de que el Hijo es el Padre y la relación entre el Hijo y el Padre y de la Trinidad. Nada más con decirle que el Hijo es Jehová, ahí ya tiene suficiente para darle mucho que pensar. Pero entonces en la relación de ellos, ¿verdad?, esas personas que son parte de un mismo ser, de la divinidad, la relación de ellos hacia la creación, dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Okay? Así que, ¿cuál es la relación del Padre con la creación? Primero, Él es... El Padre es la fuente, el source, el origen, y también es el propósito de todas las cosas. Ella dice, del cual proceden todas las cosas, quiere decir que eso viene de Él, es la fuente, ¿verdad?, esa voluntad. Dice, y nosotros somos para Él. Él es el propósito por el cual todas las cosas existen. Y entonces el Hijo, es el medio. Okay.
Él es el que básicamente tomó esas instrucciones y las implementó. Y que Él es el implementador. El medio, cuando nosotros estamos hablando muchas veces de un medio, nosotros hablamos de algo, eso del medio tiene dos significados. Porque está por aquí. Está la idea de algo que está entre medio, que es el intermediario. Pero también cuando hablamos de los medios, estamos hablando de el portador Medio de comunicación. de esa cosa. Por ejemplo, esta pantalla es un medio porque aquí yo puedo escribir sobre esto. La tinta es un medio porque es de lo que porta, ¿verdad? El portador de esa información, ¿verdad? Porque todas estas cosas dijimos que eran formas de información, ¿verdad? Así que es el que actúa, ¿verdad? El ejecutor, podemos decir intermediario en el sentido que es el ejecutor, pero también es el portador, ¿ves? Porque dice que en él vivimos y existimos. Dice, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Por medio del Hijo. El creador y sustentador. Por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de él. Ahí esa parte tengo que pensar un poquito más. Que dice, usa medio 2 veces. Pero quizás son esas dos cosas. Porque él es también el sustentador de la creación. Exacto, porque eso es lo que yo creo que Que aquí ahí vemos el medio en las dos formas. El implementador, Ahí entra Hebreos capítulo pero es 1. también el portador en el sentido de que es el sustentador, ¿verdad? Sustentador, sí. Ahí entra Hebreos capítulo 1, versículos, los primeros versículos, creo que es 3, 4. Porque fíjate, pensé las dos cosas y las puse todo bajo una, pero él es dos aspectos del medio. Hebreos, primer capítulo, los primeros versículos, creo que es del 3 al 4, del 3 al 6, por ahí se encuentra. Exacto. Así que ven bien esto, ¿verdad? Así que el Hijo es el medio en forma de ejecutor intermediario y es el medio en forma de portador o sustentador, ¿verdad? Que es sobre el cual Dios pintó todas estas cosas. Entonces nos queda el Espíritu Santo, que eso lo podemos ver en otro pasaje, Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Así que el Espíritu Santo es lo que empodera, ¿verdad? Empowers. Eso no creo que es una palabra en español, pero lo estamos inventando. Empodera. O empoderamiento ya, no, power. Ya. Power. O energiza. Así que es el empodera o energiza esa. Entonces estábamos viendo, ¿verdad? Otra vez la cuestión esa de que la vida es la combinación, la integración de energía y información, y eso viene del Padre, donde sale esa energía y esa información en una forma personificada que vienen a formar parte de las tres personas de la Trinidad. Rapidito, 10 minutitos, 12 minutos. Las consecuencias de la doctrina de la creación. ¿Qué doctrinas falsas podemos atacar? ¿Sí? Así que esta es otra sección rapidita. Consecuencias. ¿Sí? Primero, no hay la idea del dualismo queda eliminado. ¿Okay? No dualismo. ¿Okay? No hay un yin and yang. ¿Qué significa dualismo? Dualismo, que hay dos, la idea de dualismo es que hay dos principios fundamentales
en la existencia. Y esos principios fundamentales siendo el mal, el bien y el mal. Ujú. ¿Verdad? Porque vimos que solamente hay un principio fundamental, la causa incausada, no hay dos causas incausadas. Ujú. Ve, el mal En Dios no hay mal. es en cierto sentido una causa incausada, pero no es una causa independiente, porque el mal es simplemente la ausencia del bien. ¿Ve? O sea, que el mal solamente puede existir como un hoyo dentro de la creación que Dios hizo. ¿Ve? Y eso crea como una anti realidad, y por eso es que en cierto sentido el diablo es un dios, porque él creó algo que nunca existía, pero no es algo que tiene su independencia, una existencia independiente, porque primero que él no tiene esa existencia independiente, y lo que él crea tampoco tiene una existencia independiente, porque básicamente no es nada, es el no haber algo, y tiene que haber ese algo para que haya ese no algo. ¿Entienden? O sea, un boquete no es algo que existe. Yo puedo poner un boquete en esa pared, pero tiene que haber una pared primero para decir que hay un boquete, ¿verdad? Yo no puedo decir, mira, aquí hay un boquete. Esto es un boquete, es simplemente espacio. El boquete debería haber una pared, y no hay pared, hay un boquete. ¿Ves? Pero para que haya el boquete está hecho de lo mismo de lo que está hecho esto. Pero aquí no es un boquete, es simplemente espacio. El boquete es cuando Espacio creado en una pared. en una pared donde se supone que no hubiera espacio. Sí. Primero tiene que ¿Ves? existir la pared. Es antipared. Ujú. ¿Ves? El boquete es una antipared, pero no tiene su propia existencia. Así que no hay dualismo. ¿Ves? Ni el mal ni la materia son eternos, y la materia no es intrínsecamente mala. Así que ese elimina dos, el monismo, que es el otro extremo, no solamente el dualismo, elimina el monismo. Porque ¿qué es el monismo? El monismo es que solamente que todo es uno. Eso ¿Ve? es Islam. That's a lot of things, a lot of persons, things like that. No, el Islam, yo dije que era monismo, pero el Islam es unitarianismo. Fíjense, yo no creo que el Islam tenga una buena doctrina de la creación. Es que el Islam no tiene doctrina, no hay una teología islámica. Dios es un punto infinito que nadie puede conocer, no vale la pena conocerlo, lo que tienes que hacer es obedecer, y ya está. ¿No eso es cierto? Acerca. Wow. Eso no, That's very shallow. Sí, no, exacto. Y esa es la cosa, o sea, que es bien, y desde la época medieval se ha sabido eso, porque hubo un emperador, bizantino, que Bizancio estaba siendo sitiada por los musulmanes, y él quería entrar en diálogo con ellos, y estaba diciendo que la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros pensamos, nosotros dialogamos, mientras que ellos venían básicamente con la espada, y si te sometías te salvas, y si no te matamos. Y entonces el Papa que estaba, Francisco, él dio un speech bien, que de verdad es bien interesante, donde hablaba acerca de eso, de ese emperador que estaba hablando de eso, de la diferencia entre el cristianismo y el islam, esa idea del logos. Y entonces el logos es lo que tumba todo esto, porque el logos es lo que, siendo la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Entonces viene la creación, ¿verdad? Que es el punto 3. Entonces, pero el monismo es la idea de que nosotros somos emanaciones y que Dios es completamente inmanente, ¿verdad? Que todo es Dios. Ujú. Todo es Dios.
Dios es básicamente, como dicen en Star Wars, ¿verdad? Esa fuerza The que Force. conecta toda la vida y todos los planetas y todo lo que se mueve y todo eso, todo junto, pues eso es Dios. Eso se llama monismo, pero eso no, ¿verdad? Eso no lo vemos así. El Hijo, el Padre, ¿verdad? Las tres personas de la Trinidad emanan ¿verdad? Del Padre, pero la creación no emana del Padre, ¿verdad? Tienen su existencia separada. Ok, entonces el 3 crea el trasfondo para la encarnación, porque si usted habla a un musulmán, el musulmán le va a decir, o a un judío, ellos le van a decir, ¿cómo es posible que ustedes crean que un hombre se pueda hacer Dios? O que un hombre pueda ser Dios. Pero entonces uno le dice, bueno, pero usted no cree que Dios, que fue el creador y que lo hizo todo, no puede venir en forma de hombre. ¿Ve? Especialmente si nos diseñó con ese propósito, ¿verdad? Él diseñó el juego de video para que él pudiera entrar a jugar dentro del juego de video. Podemos ponerlo de esa forma, ¿verdad? Un poquito. O venir a entrar al juego de video para él arreglar el desastre que estaba ahí. Así que si uno lo pone de esa forma, que no es que el hombre, ¿verdad? Estemos adorando a un hombre que se cree Dios, es que Dios creó el universo, creó todo esto, lo diseñó bueno, ¿verdad? Porque él dijo que todo eso era bueno, con un propósito. Y el propósito es para él entrar dentro de ese universo, encarnarse, ¿verdad? Para expresar sus atributos en la forma más grande, ¿verdad? Que es morir como demostración de su amor, como demostración de su santidad, ¿verdad? Y de su misericordia y de su juicio y todas esas cosas, todas esas paradojas que se enlazan, ¿verdad? Se intersectan en la cruz, que es una intersección ya de por sí, ¿verdad? La cruz una intersección. Ahí se entrelazan todas las propiedades y los atributos de Dios y se expresan. ¿Ves? Y todo eso, Dios creó el universo para él expresarse de esa forma porque él quería, ¿verdad? Porque él quería morir así para Quería salvar. hacerlo. Exacto. Entonces, pues uno le presenta, yo creo que de esa forma, pues entonces ellos no van a decir, no, Dios no puede hacer eso, Dios no se puede convertir en un hombre, ¿verdad? Porque entonces estamos limitando el poder de Dios. Y uno le presenta de esa forma y responde un poquito distinto. Y número 4, ¿verdad? Y con esto terminamos. Nosotros, ¿verdad? Porque somos, como consecuencia de la creación, nosotros somos seres independientes. La palabra independiente no es la mejor palabra, pero somos seres, podemos quizás decir, individuales. Voluntad propia. Y nuestra voluntad es independiente, podemos decir. Y vemos que Dios nos creó bueno, ¿verdad? Dios creó todas las cosas buenas. Y eso entonces nos hace responsables a nosotros, ¿verdad? Así que, porque somos seres individuales, una voluntad, ¿verdad? Independiente, aunque eso quizá no es la mejor palabra, y Dios nos creó todas las cosas buenas, nosotros entonces somos responsables por nuestras acciones, por el pecado. Así que esas son algunas de las consecuencias. Críticas, comentarios. Así que la próxima vez vamos a hablar acerca de la cronología, teorías de la cronología de la creación. Vamos a ver cosas como
evolución teísta, creación progresiva, Big Bang. el Big Bang, el Gap Theory, ¿Esa qué página el es? Young ¿El libro? Earth, el Young... They're always theorizing. ¿Ah? No, we gotta talk about what people think so that we can knock it down. And see what the Knock Bible them says. down, wake them up. Okay. Let the Then light pierce the Exactly. darkness, como la palabra dice. open the curtain so they can see what's Abrir behind el it. velo de Exacto. oscuridad. Así que vamos a hablar de todas esas cosas, si Dios quiere, en la próxima sesión. Vamos a terminar en oración. Tu Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te pido que sea de bendición a los que estamos aquí, a mí, a los estudiantes y a los que nos estén viendo por video. Y te pido que bendigas estas clases y este ministerio, este proyecto, que sea de gran bendición. Nosotros pedimos. Amén. Los videos los voy a estar poniendo en el chat, también en la página y también están en el canal de YouTube, que es Bíblica Cristiana Aguadilla. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Si buscan Bíblica Cristiana Aguadilla aparece.